Nos reunimos nuevamente ahora en un video en vivo para cumplir con mi promesa que les he hecho a mis hermanos de comenzar una serie de estudios referentes a las profecías. Hoy vamos a comenzar desde el capítulo 1 de Daniel y vamos a atravesar los primeros 3 capítulos del libro de Daniel, comenzando el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. La idea de esta serie de estudios que vamos a comenzar hoy a realizar es comprender las profecías en su totalidad. Pero para ello tenemos que comenzar con la profecía más básica de todas las profecías, que es Daniel 2. Para algún día, no un día cercano, llegar a estudiar Apocalipsis. Y en el transcurso de llegar a Apocalipsis, al capítulo 22 de Apocalipsis, vamos a comenzar desde el capítulo 1 de Daniel para llegar al capítulo 22. Y en ese trabajo, en ese desarrollo de estudio, vamos a pasar por los distintos capítulos de Daniel. Buenas tardes, hermana Luisa, que Dios les bendiga. Y vamos a pasar por los distintos pasajes de Daniel. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12. Saludos, hermana Rosy. Para luego llegar a Mateo 24, que va a ser un punto de equilibrio entre Daniel y Apocalipsis, a lo cual se le llama el Apocalipsis de Jesucristo, Mateo 24, y vamos a revisar otros pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que son proféticos, como segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y también primera de Juan y los libros de Pedro, y un poco de Judas. Estos libros nos van a ayudar a entender la figura del anticristo, que comienza a aparecer ya en símbolo en el libro de Daniel 2. Es por eso que para llegar a entender Apocalipsis es necesario comenzar por lo más básico de Daniel, que es el capítulo 2. Pero el estudio que vamos a realizar no es superficial, como estuvimos acostumbrados por tantos años que nos enseñaran en los templos adventistas, sino que vamos a tratar de entender por nosotros mismos, a través de la Biblia y el Espíritu Santo, aquello que los pastores adventistas nos trataban de enseñar con la teología. Y vamos a ver que podemos llegar a un conocimiento mucho más profundo y mucho más real que lo que los pastores adventistas nos querían enseñar con teología. Vamos a hacer un estudio. Bienvenido, hermano. Buenas tardes, hermano Guillermo. Vamos a comenzar a hacer estudios sin mucha parafernalia, como ustedes pueden ver, sin mucha producción, como otros ministerios tienen. Yo carezco de producción, carezco de todo eso, pero tenemos algo, todos nosotros, que es más importante que cualquier tipo de producción: el Espíritu Santo y la palabra. Entonces, yo quiero compartir con ustedes lo siguiente. Quiero facilitarle a ustedes el estudio bíblico, que ustedes no tengan necesidad ni de mí, ni de ningún pastor, ni de ningún predicador. Yo quiero que mis hermanos también sean predicadores, que también sean maestros y que también sean expertos de las profecías. Entonces, yo les quiero mostrar que no es necesario ser... hola, hermano Alonso, bienvenido. No es necesario ser realmente un teólogo ya, o estudiar 5 años de teología para entender esto. Yo les quiero mostrar que es tan simple como guiarse por la misma Biblia para entender lo que Dios nos quiso revelar a través de hombres tan simples y tan humildes como tú y yo. Entonces, claro, Daniel fue un hombre de mayor alcurnia de la aristocracia judía, pero aún así no era un hombre que haya estudiado teología, sino que todo, como lo vamos a ver, fue revelado por Dios a través de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, les pido que me acompañen en oración para comenzar esta serie de estudios que nos va a llevar finalmente a estudiar el libro de Apocalipsis. Padre nuestro que está en los cielos, alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre. Y en esta tarde y en este primer día de semana, te agradecemos por el gran privilegio y la oportunidad de comenzar una semana levantando nuestro altar de sacrificio en el nombre de Jesús y reuniéndonos como nación, como pueblo, como iglesia, para celebrar ante Cristo nuestra adoración a ti, oh Padre eterno. Te rogamos que tu Espíritu descienda sobre nosotros,
que antes perdone nuestros pecados en la sangre bendita y en el nombre del Cordero. Y que Jesús venga a habitar en mis hermanos y en mí, para que seamos uno, Padre, como tú eres con el Hijo. Así haznos uno en mente, carácter y personalidad, por el poder de un Santo Espíritu y en el nombre de Jesús. Autorízanos para mostrar a Cristo en las profecías y para saber en qué punto de la historia estamos. Te lo rogamos humildemente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, sin más preámbulos, bienvenidos a su canal Adventista Historicista. Compartan por favor este link para que otros también puedan sumarse y podamos compartir la verdad presente, sobre todo de las profecías. El pueblo adventista fue levantado como un movimiento profético, un movimiento que debe ser experto en profecías. Y nosotros tenemos que revivir ese espíritu profético de nuestra iglesia que ha sido pisoteado y perseguido y aprisionado por jesuitas que han infiltrado nuestra iglesia. Vamos entonces a el libro de Daniel. Vamos a estudiar solamente el libro de Daniel, pero vamos a ir visitando otras partes bíblicas, otras partes de la Biblia, para comprender algunos conceptos que vamos a visitar en el libro de Daniel, o vamos a encontrar en el libro de Daniel, que nos van a ayudar a entender las profecías en el libro de Apocalipsis. Y para entender también la aparición del papado y posteriormente la aparición de la gran apostasía. Vamos entonces al libro de Daniel, sin mayores preámbulos. Vamos a comenzar del libro de Daniel, capítulo 1. ¿Por qué vamos a comenzar con el capítulo 1, que es tan básico? Porque en realidad no es básico. Ya aparentemente, hablando de profecía, pareciera ser básico, pero no lo es. Es muy importante y nos va a desmarcar cuál debe ser nuestra situación espiritual para que Dios pueda revelarnos sus verdades y para que podamos ser usados por Dios en la revelación de esas verdades a la gente que necesita conocer estas verdades. De manera que usted no puede pretender conocer estos misterios de Dios comiendo carne, bebiendo alcohol o viviendo una vida licenciosa. Dios nos ayuda a todos nosotros a abandonar esos hábitos que traemos de Babilonia. Ahora, vamos a comprender muchas cosas en el estudio de hoy, sobre todo puntualmente en el capítulo 2 de Daniel, que es la base del fundamento del estudio de hoy. Y hoy vamos a entender qué es el misterio de Dios. Y es muy importante entender lo que es el misterio de Dios porque está estrechamente relacionado con la aparición del movimiento adventista proféticamente hablando en Apocalipsis 10, donde vamos a llegar en un momento a estudiar. Pero es importante que asentemos las bases para poder llegar a Apocalipsis. Vamos a comenzar entonces con la importancia que hay en el libro de Daniel para entender su contexto histórico y comprender también por qué somos historicistas. Muchas personas me preguntan, ¿por qué me llamo historicista? En realidad, todos los cristianos somos historicistas y puntualmente todos los adventistas somos historicistas. Pero para ser historicistas tenemos que estudiar y creer cómo estudiaron y creyeron los pioneros, el linaje de White, los apóstoles, los profetas, los reformadores y por supuesto Jesucristo mismo. Así que vamos a comenzar con Daniel 1, que nos va a dar el puntapié para nuestro entendimiento de lo que es ser historicista. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Joacim era hijo de Josías, el gran rey de Judá, que encontró el libro de la ley y realizó toda una reforma a Israel o a Judá. Recuerden que él encuentra el libro de la ley cuando se estaba refaccionando el templo y los sacerdotes que él mandó a trabajar dentro del templo para realizar esas labores de construcción o de refacción del templo, se encontraron en una grieta el libro de la ley y se lo presentaron al rey Josías, y el rey Josías realizó una gran reforma en Israel o en Judá para ese momento y realizó una Pascua que no se realizaba por más de 100 años. Israel no había realizado la Pascua desde la muerte de Salomón, más o menos. Y de ese momento, desde la muerte de Salomón, cayó en una apostasía terrible Israel, que lo llevó a la división del reino de Israel en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Uno con capital en Samaria y el otro con capital en Jerusalén. Judá y Samaria, o más bien Efraín. Entonces, estamos hablando históricamente del rey. Muchas gracias, hermana Rosa Montesinos. Dios les bendiga. El
Estamos hablando de un aspecto histórico y la profecía se enmarca en la historia. Ustedes pueden corroborar, yo no voy a ponerme a leer citas de la hermana White porque si no el video sería muy largo. Entonces yo los invito a estudiar el capítulo 12 de Mensajes Selectos tomo 2, que se llama El tercer ángel y el otro ángel. Así se llama ese capítulo, Mensajes Selectos tomo 2. El capítulo es el capítulo 12. Los tres ángeles y el otro ángel. Y ahí dice la mensajera que las profecías se cumplen en una lineación de la historia. Entonces, la relación de la historia va de la mano con la profecía. Los evangélicos no entienden las profecías porque no comprenden que hay que verlo desde un marco histórico. ¿Quién nos llevó a eliminar nuestra visión en el marco histórico de las profecías? Los jesuitas. Ellos infiltraron las iglesias protestantes y eliminaron la visión profética que traíamos desde Martín Lutero, pasando por hermanos como Wolf, y que ellos entendieron las profecías y llegaron casi a concluir quién era el anticristo. Muchos cristianos medievales ya entendían quién era el anticristo, sobre todo Martín Lutero. Martín Lutero ya entendía quién era el anticristo y sabía que era el papado. Hay otros grandes predicadores como Wolf, y por ahí se me escapan otros hermanos, Matthew Henry, que son personas que vivieron en 1600, 1700, y ya se estaban acercando a la verdad de que el Papa era el anticristo, o es el anticristo. Matthew Henry, yo he leído algunos comentarios de Matthew Henry, y él decía que ya entendía se asomaba en él la idea de que el Papa era el anticristo, pero no podía lograr entender que era la marca del anticristo, que era la marca de la bestia. Entonces, para lograr entender la marca de la bestia y al Papa como el anticristo, tenemos que estar en un marco histórico. Y el libro de Daniel nos está haciendo referencia de que esto es historia. Así que comienza todos los hechos en el reinado tercero del rey Joacim, hijo de Josías, padre del rey Joaquim. Los últimos tres reyes de Judá fueron Joacim, Joaquim y Sedequías. Perfecto, ellos fueron los últimos tres reyes de Judá. Y de ahí nunca más hubo rey hasta que vino Jesús, cumpliendo la profecía del libro de Génesis en el capítulo 48 y 49, en que Jacob profetiza la venida de Jesús con el nombre de Silo. Y dice que el báculo no iba a ser quitado de Judá hasta que viniera Silo. Pero los reyes de Judá llegaron hasta Sedequías, producto de la apostasía. Y luego de la deportación de Babilonia, volvió de Babilonia un descendiente de Josías y de David que se llamaba Zorobabel. Y él continuó siendo gobernador de Israel, pero no fue rey. Y de ahí comenzaron a levantarse los reyes macabeos, que también pertenecían a la tribu de Judá. De manera que la profecía se cumplió al pie de la letra y el reino se mantuvo en Judá hasta que vino Silo, el pacificador. Silo significa el pacificador. Esa profecía ustedes la encuentran en el capítulo 48 o 49, no recuerdo bien, de Génesis. Entonces, ese es el marco histórico que nos está refiriendo Daniel. Vamos entonces ahora a leer el versículo 2. Lo vamos a hacer en forma rápida porque solamente quiero rescatar un concepto de aquí. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Aquí vemos que lo que hace Nabucodonosor como siervo de Baal, recuerden que Nabucodonosor como buen babilonio, adoraba a Baal, que es Satanás. Entonces, la religión pagana es el dragón, ¿ya? Y es la religión de Satanás. Y eso es lo que la Biblia le llama el continuo. ¿Por qué? Porque continuamente el paganismo trata de atacar al pueblo de Israel, a la iglesia, a nosotros, introduciéndose en nuestros templos, que es lo que nosotros estamos viendo hoy en día en la iglesia adventista. Eso es el continuo. La forma en que continuamente Satanás trata de introducirse en la iglesia para meter en el pueblo de Dios el paganismo, la religión de Satanás, que es una religión muy similar a la religión bíblica. Es por eso que muchos críticos de la Biblia enseñan o dicen
que los judíos al ir a Babilonia le copiaron la religión a los babilonios. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que son similares. Es lo mismo que la religión de los medios de los persas con Zoroastro, cuya historia es muy similar a la de Jesucristo. Entonces, el paganismo en realidad es la propuesta de Satanás hacia el hombre, y el cristianismo bíblico es la propuesta de Dios o la revelación de Dios al hombre por medio de su primer hombre por el primer hombre que él reveló estas cosas, que fue Abraham. Y todos los que tengamos esta fe somos hijos de Abraham. Ahora, la revelación se centra en Jesucristo. Lo que hizo Nabucodonosor es atacar la adoración a Dios en el santuario. O sea, lo que hace el paganismo es introducirse en el santuario y tomar los artículos sagrados del santuario, como fueron las copas, para llevarlas al templo de Baal, de Satanás. Y eso es lo que hace Satanás siempre. Tratar de tomar las cosas que son de Dios para su propio servicio. Es interesante que entendamos el origen del libro de Daniel, sobre todo que comienza con el gran problema de que es tomado los vasos para llevarlos al templo de Baal. Porque la caída de Babilonia se produjo ligeramente porque Belsasar, nieto de Nabucodonosor, comenzó a beber vino en los vasos que Nabucodonosor llevó de Israel a Babilonia. Pero Nabucodonosor tenía temor de Dios, era un hombre respetuoso, y él logró ser salvo por la gracia en Cristo. Él logró conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque los jóvenes judíos cumplieron el objetivo que Dios les dio, que es llevarlos en diáspora a Babilonia para que ellos presentasen el Evangelio. ¿Por qué Dios nos lleva a diáspora? Porque Dios permite que nosotros, los cristianos, en nuestra historia bíblica, hayamos sido esclavos de muchos pueblos. Eso es porque nosotros como cristianos y adventistas siempre nos encerramos a predicarnos entre nosotros. Pero nuestro mensaje es universal. Y Dios quiere que nosotros lo prediquemos a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entre más nos ensimismemos para predicarnos entre nosotros, el Señor va a estar preparando siempre una persecución para obligarnos a nosotros a salir al mundo a llevar el mensaje. Lo mismo que ocurrió con los primeros discípulos en tiempos de Jesús. Una vez que Jesús murió y subió al cielo, los discípulos se centralizaron en Jerusalén para predicarse entre ellos y los judíos. Y es por eso que el Señor levantó una persecución de parte de los mismos judíos y del Sanedrín para obligar a los apóstoles a viajar a las distintas partes del orbe antiguo. No esperemos que comience la persecución para que salgamos a predicar. Comencemos ahora, hermanos, con el don que el Señor nos haya dado. Puede ser repartiendo un libro de Espíritu y Profecía, un camino a Cristo, un conflicto de los siglos, a salir a cantar como lo hago yo, a predicar como ustedes quieran. Dios nos ha dado distintos dones a cada uno. Bueno, voy a avanzar y vamos a avanzar al versículo 3 porque creo que este capítulo no tiene desperdicio para entender lo que está pasando hoy en día. Es muy importante entender el libro de Daniel para comprender lo que estamos viviendo hoy. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Hoy es una pena ver al mundo cristiano e incluso al mundo adventista sumidos en la ignorancia y en la falta de sabiduría y de intelectualidad y de conocimiento bíblico. Pero si nosotros revisamos qué es lo que era el adventismo hace 100 años, nos vamos a encontrar con personas de una gran intelectualidad y de una gran capacidad intelectual y espiritual, como hombres tales como Andrews, Lovelock, Jones o Waggoner. Y en el caso de Jones, un hombre que tenía tal capacidad y tal conocimiento de política, de historia, de religión, de leyes, que se atrevió como representante adventista de ir al Congreso de los Estados Unidos delante del senador Blair y defender la libertad religiosa en medio de la legislación de una ley dominical en aquel tiempo. De manera que, hermanos, nosotros tenemos que estudiar y tenemos que ser intelectualmente aptos para Dios, espiritualmente e intelectualmente aptos,
Yo creo que ambas cosas van de la mano, la intelectualidad y la espiritualidad. No vas a tener una buena intelectualidad si no tienes una buena espiritualidad y viceversa. No puedo tener una buena espiritualidad si no tengo intelectualidad. Yo no puedo llegar a alcanzar el carácter de Cristo si no estudio las Escrituras. Y no puedo darle respuesta a la gente del mundo si no entiendo las profecías. El mundo, como en tiempos de Jonás, espera que nosotros llevemos el mensaje y les expliquemos lo que está pasando. Pero ¿cuál Jonás? Estamos durmiendo. Entonces, hermanos, no esperemos la tormenta para despertar. O si no, nos van a echar al mar y nos va a comer una ballena. Vamos entonces al libro de Daniel, y ahí entendemos que los hombres que el Señor utilizó para salvar a Nabucodonosor y a muchas personas en Babilonia fueron personas instruidas, pero no fueron instruidas en la teología, no fueron a una universidad adventista, no fueron a estudiar con los rabinos, sino que eran personas que traían una educación desde su infancia. Recuerden que en aquellos tiempos los israelitas ejercían una educación familiar y les enseñaban las Escrituras desde la niñez. Y eso ustedes lo pueden corroborar con la educación de Jesucristo, porque Jesucristo fue educado por la misma María, su madre, Miriam. Entonces, esa era la situación del pueblo hebreo. Hoy se dista mucho de eso. El pueblo adventista hoy en día, los padres pasan todo el día trabajando y los niños los educa el Estado, mayoritariamente. Son pocos los hermanos adventistas que tienen su hijo en la iglesia, en las escuelas adventistas. Y si las tienen en los colegios adventistas, es lo mismo que un colegio mundano. Pero en los tiempos de Daniel, los padres los educaban en sus casas y los educaban en una altura moral, intelectual y espiritual muy alta. Entonces vemos que las personas que Dios va a utilizar para salvar a Nabucodonosor y a muchas personas de ese tiempo son personas de una gran capacidad intelectual. Como dice aquí, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Además, tenían que ser bilingües. Entonces, hermanos, no nos engañemos. Lo que Dios usa siempre son personas que se preparan. Somos ignorantes, nos saca de lo peor, somos pescadores, gente campesina, no somos aristócratas, pero el Señor en sus manos nos toma y nos capacita, como lo hizo con Pedro, que era un simple pescador tosco y brusco, y finalmente los mismos fariseos se admiraban de las letras que Pedro había aprendido de Jesucristo. Entonces, hermanos, si una persona es ignorante, si una persona no tiene intelectualidad, no tiene capacidades, si no sabe leer ni escribir, si no sabe de ortografía, está fallando en su intelectualidad y por ende en su espiritualidad. Y no puede ser usado por Dios, porque Dios necesita enviarte a los grandes reyes de la tierra. Recuerden que muchos de nosotros vamos a pasar por concilios, como lo pasó Martín Lutero. Y tenemos que tener esa educación, esa formación y esa espiritualidad que tuvo Martín Lutero, esa caballerosidad de presentarse delante de sus enemigos respetando la dignidad de sus enemigos. Y eso ustedes lo pueden corroborar en el Conflicto de los Siglos, los capítulos que hablan de la dieta de Worms. Cómo Martín Lutero, delante de sus enemigos, respetó a esos enemigos sin mostrar ni una gota de fanatismo, sino que respetando la dignidad de los reyes, de los príncipes y de los cardenales que estaban allí. Todo eso nos ayuda a entender cuál es el carácter que Dios necesita de nosotros. Y es el mismo ejemplo que Jesucristo mostró delante de los fariseos, del Sanedrín, delante de Pilato y de Herodes. Esa dignidad te la puede dar simplemente tu confianza en Dios, de que Dios está contigo y que te ha dado sabiduría. Y para ello tenemos que pedirle al Señor sabiduría, inteligencia y ponernos en sus manos para estudiar día a día su palabra. Verso 5. El rey señaló una porción para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y estaban entre ellos de los hijos de Judá. Fíjense lo que nos están diciendo, que todo Judá fue llevado allá. La hermana Juez dice que primero fueron llevados unos pocos, algunos miles, pero que con el tiempo llegaron millares de millones a Babilonia, deportados desde Judá a través de Nabucodonosor o por Nabucodonosor. Y eso es importante cuando nos encontremos con el capítulo 3 de la estatua de Nabucodonosor,
en que la mayoría del pueblo judío estaba arrodillado delante de la imagen. Pero ya vamos a llegar a ese momento. Versículo 6. Y estaban entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Por qué estoy haciendo ese esfuerzo fonético? Daniel, Misael, Azarías, Ananías, porque esos nombres llevan el nombre de Dios, ¿vale? Daniel. Entonces lleva el artículo el, que se utiliza para Dios. Quiere decir que estos nombres muestran la fe de ellos en Dios y además los designa como miembros hebreos de Israel. Hoy sufrimos un ataque contra la cultura hebrea de la Biblia a través de un cristianismo helénico, griego, pagano, que odia todo lo que sea hebreo. No estoy llamando a judaizar, pero estoy llamando a respetar lo que la Biblia nos ha enseñado. Y nosotros somos hebreos. No es necesario eso, colocarse zapatillas largas, hablar en hebreo. No es necesario eso. Pero que seamos como los hebreos de la Biblia. Pablo nos dice en Romanos que el judío verdadero es interior, no exterior. No necesitamos cortarnos el prepucio del pene, sino que necesitamos cortar el prepucio del corazón, del pecado. Debemos ser israelitas interiormente, pero no debemos rechazar lo hebreo. Ayer los hermanos Alejo, la gente el viernes, para sábado, presentaron un tema sobre las fiestas judías, y hablo de clamor de medianoche, y hacían un llamado de que los adventistas han abandonado el estudio de las fiestas, porque los pastores le han enseñado de que no hay que guardar las fiestas, y en verdad no hay que guardar las fiestas, pero han generado un odio hacia todo lo que sea judío, hacia todo lo que sea hebreo, y ese odio proviene de los católicos romanos y del Imperio Romano y de los griegos que persiguieron, asesinaron y mataron a nuestros antepasados hebreos, porque los judíos son nuestros antepasados. Entonces ellos quisieron borrar toda la cultura hebrea que Dios nos dio por medio de Moisés en las Escrituras. Vamos al versículo 7 para continuar la lectura. A los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres. A Daniel llamó Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-Negó. ¿Qué importancia tiene esto? Muchísimo, hermanos queridos. Porque lo que nos está mostrando es que Dios nos quiere identificar con sus cualidades, con su nombre. Quiere colocarnos su sello. El sello es su nombre, ¿ya? Y el nombre tiene que ver con la esencia de la persona, con su carácter. Antiguamente te colocaban los nombres respecto al carácter de tu vida. Jacob, el engañador, el mentiroso. Ya no te llamará Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. Por lo tanto, los nombres tenían mucha connotación espiritual. Entonces, lo que se está tratando de hacer aquí es borrar al pueblo de Dios de su identidad con Dios, de ese sello, de ese nombre mío que está ligado a Dios, a su nombre, a su carácter. Mi identidad con Jehová, con el Dios de la Biblia. Entonces el mundo, Babilonia, se esfuerza para que tú y yo perdamos nuestra identidad hebrea, que se relaciona con Dios, porque la salvación, dijo Jesús, viene de los judíos, y Jesús era judío. Pero Jesús no nos andaba enseñando a hablar en hebreo, y que Yahshua y dejarnos las patillas. Eso es tradición. Pero tenemos que ser judíos como lo fue Jesús. Tenemos que ser judíos como lo fue María, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro. Somos Israel, somos hijos de Abraham. Y si ustedes no lo creen, los invito a que lean Gálatas 3 hasta el último versículo de ese capítulo. Y se van a dar cuenta que todos aquellos que tenemos la fe de Abraham, somos hijos de Abraham. Por lo tanto, hijos de Israel. Y nos sentaremos con Abraham, con Isaac y con Jacob. Esa es la promesa que el Señor nos dio. Así que no permitamos que Babilonia elimine nuestra identidad como hebreos. Lo que se quería aquí es eliminar la identidad de estos hebreos. Y la identidad como hebreos se relaciona con el Dios de Israel. Y es por eso que nuestros nombres, o los nombres de estos muchachos, llevaban consigo el nombre de Dios. ¿Pero qué nombre se le coloca a Daniel?
Balsasar, o Baltasar, o Belsasar, que lleva el nombre de Baal, de Satanás. Satanás quiere controlar tu carácter, mente y mano, con su marca, con su sello. Y Dios quiere colocar su sello en tu mente, en tu mano, con su carácter, con su nombre. Y por eso que los 144.000 tendrán el nombre de Dios y de su Hijo Jesús en las frentes. Los 144.000. Tendrán el sello de Dios, tendrán el carácter de Dios en sus mentes. Y serán las personas que se libraron de Babilonia. Vencieron a Babilonia y no permitieron que Babilonia eliminara su identidad como adventistas, como cristianos, como israelitas y como hebreos. Versículo 8. Daniel, ahora, antes de seguir con el 8, ¿cómo es que Babilonia nos identifica a nosotros hoy en día? ¿Saben ustedes cómo el mundo nos identifica? A través de lo que llamamos DNI o RUT, como se dice en Chile. El número de identificación que nos da el Estado. Babilonia nos ha identificado con ese número. ¿Qué nos dice Babilonia? Que para ella nosotros somos un número. Pero cuando Dios nos identifica, nos entrega su esencia, su nombre, su sello, su carácter y nos hace suyo a través de ese nombre, como Daniel. Los nombres en la Biblia significan mucho, como el mismo nombre de Jesús, o Yeshua, que significa Jehová salva. Vamos al versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Y pidió por tanto al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse, y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. ¿Cómo debe ser nuestra actitud cuando estemos en prisión o cuando estemos en medio de los babilonios? Tenemos que mostrar una dignidad real. Tenemos que mostrar el carácter de Dios en nosotros, a Jesucristo en nosotros, y ser tremendamente respetuosos con esa gente, no permitiendo que nos eliminen nuestra creencia, defendiendo la verdad, pero teniendo el porte, la estatura, las capacidades de Cristo o Martín Lutero, que ante sus enemigos mantuvieron la compostura, la hidalguía, la dignidad. Pablo estuvo en varios concilios delante de reyes y príncipes y mantuvo su compostura. Jesucristo delante de Herodes, delante de Pilato, delante del concilio, delante del Sanedrín, no perdió su compostura, no se fanatizó. Debemos tener ese carácter y para ello necesitamos a Cristo en nosotros, su Espíritu. Pero para lograr esa capacidad de carácter, necesitamos eliminar todo aquello que ejerza en nosotros un mal carácter. El cigarro, el alcohol, las drogas, la carne, sobre todo la carne. Las personas que comen carne tienden a ser personas violentas, de ser volátiles en cuanto a su carácter, personas que no pueden controlarse a sí mismos. Los intemperantes, los que hemos sido intemperantes o podemos ser intemperantes todavía, no controlamos nuestro carácter, nuestro temperamento y también nuestra espiritualidad y caemos en pecado todavía. Necesitamos lograr esa temperancia para vencer el pecado y mostrar un carácter noble, digno, a la altura de Cristo. Y para ello debemos eliminar todo aquello que nos animalice a través de lo que ingerimos o lo que vemos. Por lo tanto, debemos ser temperantes como Daniel. Y al producir esa limpieza y esa temperancia en nosotros, vamos a ser limpios de todo aquello que embota la mente y que permitirá finalmente que el Espíritu Santo se pose en nuestra mente. Y Dios pueda comunicar su verdad por medio de la revelación divina. Esto no lo hace la iglesia en general. Y es por eso que la iglesia se ve obligada a dirigirse hacia la teología, que es una metodología humana para tratar a través de la filosofía llegar a la verdad. Pero no es revelación divina. Y vamos a ver que la respuesta que da Dios a Nabucodonosor de su inquietud referente a ese sueño, vino como respuesta a través de una revelación a estos hombres y puntualmente a Daniel, que tenía un carácter temperante y que no comía como comía Babilonia. Es esa la actitud y es esa la situación hoy
de la iglesia adventista? Seamos sinceros. No lo es, ¿no es cierto? Todos tenemos que hacer una reforma, no solamente la corporación, porque todos no estamos sellados. No es solamente la corporación la que está en apostasía. Apostasía es vivir en pecado. Y si no estamos sellados, porque todavía hay pecado en nosotros, todavía hay apostasía. Seamos humildes y pidamos al Señor que nos perdone, que nos ayude, y Él nos dará el poder porque así lo prometió. Tenemos que confesar nuestros pecados y Él nos va a perdonar. Pero si los encubrimos, no prosperaremos, dice el libro de Proverbios. Versículo 9. Y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Entonces ahora Daniel, todo lo que él solicitaba, este príncipe se lo daba. Porque estaba en gracia, porque Dios lo puso en gracia con el mundo. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más demacrados que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que me condenaréis para con el rey mi cabeza, o condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces, ¿cuál era la queja del príncipe a la petición de Daniel? Que era no comer de la comida del rey, que era carne, y no beber el vino del rey. La situación que demandaba el príncipe de los eunucos era que eso le iba a traer una dificultad a él delante del rey, porque al privarse de la comida de Babilonia, ellos pensaban que al llevar una dieta frugal, una dieta vegana, ellos se iban a enfermar, hablando de Daniel y sus amigos. Cuando yo decidí comenzar a hacer una dieta vegana, aunque me costó hacerlo, tengo que ser sumamente sincero, yo creo que a todos nos ha costado, a unos más que a otros, a mí me costó. Entonces, en esa transición, cuando yo comencé a hacer esa transición, y lo conversé con amigos, y tengo amigos que también son profesionales, y les comenté en reuniones con ellos, les comenté mi decisión de no comer carne y de alimentarme según la Biblia. Entonces todos me decían: te vas a enfermar, te vas a adelgazar, te vas a morir, ¿qué vas a comer? Y vemos que esta filosofía, esta idea, perdonen que está el gatito aquí, esta filosofía y esta idea siempre ha estado en la mente de los babilonios y se sigue repercutiendo hasta el día de hoy. El que te dicen o ponen en tela de juicio tu fe en relación a la alimentación. Y es más, los mismos babilonios adventistas de hoy comen carne. Y yo he visto muchos adventistas comer carne, incluso cerdo, incluso pastores. Entonces vemos que esa iglesia que se llama adventista es Babilonia. Y los babilonios creen que tienen que comer carne, beber leche para tener una vida saludable. Recuerden ustedes que hace unos 30, 20, 40, 30 años atrás en Chile y en otras partes, se pensaba que era símbolo de buena crianza y de salud ser rechonchitos, ser gorditos, ¿ya? Ser rellenos, no sé cómo se dicen en sus países, ser un poco gordos, ¿ya? Entonces se pensaba, y sobre todo cuando eran gorditos rosados, se pensaba que estaba muy saludable, y eso no es así. Babilonia siempre ha tenido conceptos cerrados, porque Babilonia no tiene a Dios, no tiene la mente de Dios, sino que tiene la mente del diablo, y la mente del diablo está confundida. Por eso Babilonia, confusión. Entonces, estos muchachos en esa temperancia les permitió tener una mente fresca, en la cual el Espíritu Santo podía posarse y revelarle las verdades que Dios deseaba enseñar, los misterios. Ahora, si usted quiere conocer los misterios de Dios, tiene que actuar conforme a este ejemplo que nos da Daniel, Azarías y sus compañeros. Pero te vas a encontrar siempre con la actitud desmoralizadora hacia nuestra fe de parte de los babilonios, de nuestros familiares, que muchos son babilonios, que nos van a decir que nos vamos a enfermar, que cómo se nos ocurre y cómo le vamos a dar eso a los niños. Entonces, hermanos, creamos lo que Dios nos dice a través de sus profetas, del G. de White, porque el ejemplo bíblico es que Dios bendijo a estos hombres, los cuidó, los protegió, porque fueron obedientes, aún a pesar de correr su vida en peligro.
Pero vemos ahora un adventismo falaz, hipócrita, un adventismo timorato, que por el temor al dragón cambió el mensaje, que por temor a la ONU se vacunaron. Entonces, no están defendiendo la verdad porque tienen miedo a la muerte, a la persecución, y en ello no hay fe. Si usted no quiere predicar la verdad, si usted no quiere mostrar el rostro a los demás por temor a la persecución, entonces usted no hay fe. No hay fe. Y si no tiene fe, pídala, porque el Señor está dispuesto a dársela. Vamos al versículo siguiente. Vamos al versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto como por príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pruébate, ruego. O sea, esta es la fe que tenía Daniel de las enseñanzas de sus padres y de las escrituras. Parezcan, versículo 13, parezcan luego de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey. Y según lo que vieres, harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así fue que Melzar tomaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A mí me ha tocado ir a predicar después que salí de la organización en varias oportunidades, en una oportunidad a un templo adventista después de salir de la organización por allá por el año 2015. Y me llevé una gran impresión de ver cómo la iglesia está dividida en aquellos que tratan de guardar la reforma por salud y de aquellos que ya ligeramente se les soltaron las trenzas, ya no les interesa, comen carne, pero les da lo mismo, y van y comen en el templo adventista. Entonces, esa vez que yo visité para predicar, me invitaron a predicar a un templo adventista, y me llevaron luego a almorzar, y en el comedor la iglesia estaba dividida en 2 mesas. Una mesa que eran los veganos y una mesa que eran los carnívoros. Entonces, ¿qué pasa con los carnívoros dentro de la iglesia adventista? ¿No creen en las bendiciones de Dios? Si no creemos en las bendiciones, entonces saquémonos el nombre de adventistas. Vámonos donde los pentecostales. Pero ¿qué hacemos ocupando las bancas de nuestra iglesia si no creemos en lo que nuestra iglesia enseña? ¿Lo que nuestra profeta enseña? La respuesta es muy simple. El diablo utiliza a esa gente para arrastrar a nuestra iglesia a la mundanalidad, como lo hizo con la población mixta que salió de Egipto con Moisés. Esa población mixta, según la hermana White, era la que mayor problema le generaba a Moisés. Gente no convertida. ¿Y por qué llega esta gente no convertida a la iglesia? Por el amor al dinero de la empresa corporativa adventista y de los pastores, que lo único que les interesa es alcanzar el blanco, y no si las personas realmente creen o no en el evangelio y si realmente quieren ser adventistas. Entonces, al final, los pastores tienen que acomodar la iglesia a una población mixta, como lo hizo Aarón. No seamos arónicos, no seamos arónicos. Seamos como Moisés y como Daniel. Y va a ocurrir lo que ocurre ahora. Versículo 16. Así fue que Melzar tomaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Versículo 17. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. ¿Quiere usted tener inteligencia y conocimiento en todas las letras? Siga el ejemplo de estos muchachos. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y sabiduría. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo su reino.
¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres cumplir las promesas de Dios? ¿Quieres tener sabiduría, inteligencia? ¿Quieres que Dios te revele sus misterios? Seamos temperantes. Comamos como el Señor nos ordena, por medio de sus profetas, tanto en el ejemplo de Daniel como en la pluma inspirada de su mensajera y profeta Linaje de Juan. Creamos a sus profetas y seremos prosperados.